Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí transmitiendo una vez más para llevar la palabra de salvación que Dios nos ha dado para nuestra casa y para todo aquel que la reciba. Quiero invitarles que antes de iniciar escuchemos esta adoración de Jesús Adrián Romero. Se llama Esperar en ti. Es una canción que hemos escuchado por muchos tiempos, por muchos años hemos escuchado estas letras, pero hoy tienen especial valor. Así que quiero invitarte que te deleites con ella y que juntos adoremos al Señor. Dale a Dios la oportunidad de llegar a tu corazón. En esta mañana vamos a reconocer que Él es Dios. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré De manera confiada, en la aunque no entienda tormenta, el final de la historia. aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Espíritu de Dios, ministra a través de estas letras el corazón de tu iglesia. Ministra sus pensamientos. Ministra su angustia. Ministra en medio de su dolor. Iglesia, cantemos juntos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero hoy tu corazón Pero mi corazón descansa en el Señor, confiado está en ti. porque Él siempre ha sido Tú siempre has sido fiel, Él te me has hace sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda aunque la duda me atormente. yo no Yo no confío confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la en la tormenta, tormenta, descansando Señor, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios al cual tú y yo le servimos, es el Señor que abre sus brazos para cada uno de nosotros en esta mañana. Y a todo el que está viendo este video, todo el que está viendo este mensaje, a todo el que está conectado con nosotros, ahora quiero decirte de parte del Señor, yo aún tengo el control, dice el Señor. Espera en Él. Difícil sí, angustioso sí, queriendo ver cambios inmediatos sí, queriendo ver respuesta en el momento sí. Espera en Él, espera en Él. Tus razonamientos solo provocan más ansiedad, tu fe provoca paz. Escúchalo. Aunque tardara tu respuesta, yo confiaré en tu ¿Sabes por providencia. qué? Tú siempre
tienes el control. Él siempre tiene todo el control. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Si estás con tu familia, quiero invitar a toda la familia que en este momento incline su rostro. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, en esta mañana venimos delante de ti como una iglesia, como un cuerpo, como una familia que tú has construido a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y vengo a pedirte de todo corazón que esa fe que levantó a Jesús de entre los muertos, esa fe que sostuvo su ministerio, hoy, Señor, nazca en nuestros corazones. Y si ya está en nuestros corazones, hoy se haga más fuerte en nuestros corazones. Yo confío y yo declaro que la palabra que hoy has enviado hará para lo cual tú la has enviado. Declaro palabra de paz. Declaro una palabra de fortaleza. Declaro una palabra que reajuste pensamientos, elimine razonamientos, pero una palabra que germine fe, que produzca fe y que sostenga nuestro espíritu, Señor. En medio de esta situación que el mundo entero experimenta, que tu luz, Jehová, brille sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre los que te aman. No porque estemos exentos del problema, pero porque no paramos de adorarte, no paramos de confiar en ti, no paramos de reconocer quién tú eres en medio de toda esta situación. Te damos gracias, que tu palabra hoy fluya a través de este servidor, toque vidas, toque corazones, impacte hogares, pero te pido, Señor, que devuelva vida a los huesos secos. Aquel que ha perdido la esperanza, devuélvela, oh Dios. Devuélvele la esperanza de vivir, la esperanza de ser, pero sobre todo la fe en el Hijo de Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer nuestra declaración de fe. Sí, ahí donde estás decimos, hemos llegado a este lugar a compartir con Dios y mi familia, a que su palabra sea el centro de mi vida y de mi generación, y nos enseñe a dar y servir por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Bendiciones, iglesia. Hace unos días estuvimos conversando acerca de lo que debo guardar. No sé si recuerdan la semana pasada, y de hecho el video creo que está aquí en nuestro canal de YouTube, pero este mensaje que tratamos allí, pues queríamos estimular, queríamos promover, queríamos decirte de parte del Señor que en este momento tan importante que estás viviendo, que la sociedad está viviendo, que el mundo está viviendo, una de las cosas más fundamentales es guardar la paz. A pesar de las cosas que escuches, a pesar de las noticias, a pesar de las informaciones, a pesar de lo que tus ojos ven, a pesar de lo que la gente te dice, una de las cosas que quiero invitarte y queremos invitarte como iglesia es a guardar la paz. Es muy importante que en estos tiempos guardes la paz, que guardes de manera significativa la paz que Dios te ha dado. No la expongas, no la exhibas. No trates ni siquiera a veces de convencer a otros de que tengan paz, porque la tuya se puede ir. Es tiempo muy delicado, es tiempo de estar en casa, y creo que terminamos la semana pasada con un texto bíblico que les quiero compartir, y es Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Sigue diciendo este texto: no os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, en oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Usted puede decir, pastor, pero es muy bonito ese verso, y creo que lo repetimos durante la semana, y mientras nos reuníamos por internet, lo repetíamos y lo decíamos, y es un verso que quizás pues es perfecto. Dice: no os inquietéis por nada, pero qué lindo se escucha, ¿verdad? Y qué difícil es no estar inquieto, qué difícil es guardar la paz. Sin embargo, el apóstol aprovecha y dice: ¿sabes qué? Presenta vuestras peticiones a Dios y dale gracias. Y creo que ahí está la técnica, y con esto quiero continuar hoy nuestro segundo tema en este pequeño proceso de la iglesia en línea,
y que realmente no pensábamos que iba a ser tan rápido ni iba a ser así. Y pues todo eso es improvisando, podemos decirlo hasta cierto punto, y vamos a trabajar después para tener una mejor iglesia en línea. Pero por el momento, en este tiempo que estamos en línea, este es nuestro segundo mensaje y creo que es tiempo de accionar. El apóstol dice: presenta vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. No te quedes con lo que te inquieta, tráelo a Dios, preséntalo a Dios y dale gracias. Verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un verso hermoso y tiene implicaciones mayores. Tiene implicaciones a grados superlativos, es decir, grados bien profundos. Mira cómo dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las cosas que se roba la paz es el entendimiento. No sé si me doy a entender. El no entender lo que está ocurriendo, el no entender cómo vamos a salir de la situación que estamos viviendo, el no entender cómo podemos mejorarnos ante la situación que estamos viviendo. El no entender la situación te roba la paz. Pero bien dice: la paz de Dios sobrepasa todo ese entendimiento. Cuidará de vuestros corazones y cuidará de vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy quiero compartirles acerca de un tema un poquito más allá de solo guardar la paz, más allá de solo guardar la fe, más allá de solamente guardar lo que Dios te ha dado. Mientras oraba el Señor por la palabra para la iglesia en esta semana, Él me mencionó una palabra que quiero leerte en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Al momento del Señor crear los cielos y la tierra, al momento de Él crear la creación en sí misma, al momento de Él traer vida a lo que Él creó, ocurrió un problema. No sé cuántos conocen la famosa historia de la creación, cuando dice el versículo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice: la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a volver a este versículo más luego, pero por el momento vamos al verso 26, que es el momento en que Dios crea al hombre, y dice el verso 26, vamos a leerlo: y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Verso 27, y creó Dios al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Verso 28, y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En otras palabras, aquí hay una palabra que a mí me resaltó y quiero hoy resaltarla a ti en tu corazón. Esta palabra es dominio. Veo que cuando Dios crea al hombre y lo pone en un lugar reorganizado, le dice a este: te bendeciré a través de tu propio dominio. Dice que lo bendijo Dios a través de estas palabras: sé fructífero, multiplícate, pero domina. Y me puse a pensar el trasfondo de por qué Dios planearía una creación, la hace completa y luego la entrega para que otro la domine. Yo, pensando en mi propio razonamiento, decía: bueno, pero si yo logro tener mi casa, construir mi espacio, construir lo que es mío, lo que con tanto esfuerzo me costó, ¿por qué lo entregaría a otro que lo domine? Y aquí hay una respuesta importante. Durante la historia de Dios con el hombre, aún desde el principio, y sabemos que Dios conoce todas las cosas, aún desde el principio, Dios sabía cómo la historia iba a funcionar, cómo la historia iba a girar. Y creo que lo decía la semana pasada, cuando les decía que es parte de la historia de Dios las crisis, los periodos de crisis, los periodos de incertidumbre, son parte inédita, son parte fundamental de la historia de Dios. La historia de la creación
no es solamente la creación. De hecho, para mí, luego de entender esta palabra que el Señor me dio en Génesis capítulo 1, 26 al 28, no se trata de la creación de la tierra. La historia de la creación se trata acerca de la reordenación de la creación. De hecho, volvamos a leer el versículo 2 de Génesis capítulo 1 en la versión internacional, nueva versión internacional. Dice así: la tierra era un caos total. Ahora, ¿sabe usted lo que significa la palabra caos? Cuando pensamos en un caos, ¿en qué pensamos? Cuando usted llega a la casa y encuentra a sus 6 hijos corriendo por toda la casa. Dios lo libre de tener 6. Pero imagínense que tenga 6 hijos y estén todos corriendo, escribiendo en las paredes, escribiendo en el piso, la comida tirada por acá, la silla volteada por un lado. Eso es algo caótico. ¿Por qué es algo caótico? Cuando recordamos las tristes memorias de septiembre 11 del año 2001, con las Torres Gemelas y la situación que le tocó vivir al estado de Nueva York y a todo Estados Unidos, había un caos nacional. ¿Qué es este caos? ¿Qué es el caos? ¿Qué es lo que sucede que el hombre lo denomina caos? Caótico, malo, malísimo. Y si usted se pone a pensar, el caos no es nada más ni nada menos que la carencia o la alteración de un orden preexistente. A ver, si su casa está limpia, está organizada y todas las cosas están en su lugar y de repente alguien llega y las remueve, las quita, las tira para arriba, las pone para abajo, de repente usted llega a su mundo organizado, el que usted espera encontrar las cosas, y es un caos. Porque ya no está en el orden que ocurrió pasar, no está en el orden en que debían haber estado. Se ocurre el caos y las crisis generan caos porque las crisis desafían el orden directamente. Cuando una crisis se da es porque había algo o sucedió algo que alteró el orden de las cosas. Díganme ustedes si no es lo que está pasando ahora mismo. Estamos viviendo una experiencia que ha alterado el orden de todas las cosas, ha alterado la vida normal de los países, de las potencias, de los hogares. ¿Cuántas personas necesitan trabajar día a día y no pueden? ¿Cuántas personas hace 3 semanas estaban en su trabajo de lo más tranquilo, quizás planeando vacaciones para Spring Break, para Semana Santa, pensando qué van a hacer, y de repente se altera el orden? ¿Cuántas personas no estaban con planes y con ideas y viendo sus números crecer? Leí un artículo recientemente de un joven, un joven, una persona no de la tercera edad, pero ya casi llegando a ella, unos 50, creo que 55 años, donde él decía: tengo más de 38 años invirtiendo en la bolsa de valores, respetando disciplinadamente el orden de la inversión, y en menos de 38 días el coronavirus me dejó en la bancarrota. Hubo un cambio de orden, hubo un caos. Las crisis generan caos y los caos tienen de trasfondo el desorden. Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas. Génesis versículo 2, había un caos. Ocurrió una crisis en el cielo que afectó a la tierra. Y ya la tierra estaba en un caos total, había un desorden total. Si se da cuenta, entonces en el versículo 3 comienza Dios a llamar todas las cosas por su nombre. Y llamó Dios, y dijo Dios, y llamó Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es importante que en medio de las crisis se restaure el orden. Y creo que el primer paso para hacer esto es nombrar las cosas por lo que son. Es saber la verdad, es reconocer la verdad. Eso fue lo primero que hizo Dios. Yo no estoy inventándome nada, ni me estoy creando nada, ni estoy trayéndote una teoría falsa. Te estoy diciendo que Génesis capítulo 1 todo era perfecto, hace 3 semanas todo era perfecto. Génesis versículo 2 ya había un caos total, hoy tenemos un caos total. Entonces vamos al versículo 3 y empezó Dios a llamar las cosas por lo que son, y separó las aguas, y separó la tierra, y separó los animales, y separó los cielos, y separó el firmamento, y separó, y nombró. Y cuando Dios vio que todo era bueno, entonces dijo: en este nuevo orden voy a establecer una nueva dirección, y esta vez viene del hombre.
y creó al hombre y la mujer conforme a su imagen, los creó y los estableció. Dentro de varias ocurrencias en la historia de Dios con el hombre, han surgido diferentes personajes para instaurar el nuevo orden de Dios. Génesis es la primera de ellas, pero vamos a Jesús, quien viene de parte de Dios a reconstruir un orden en la fe. Pero hubieron 400 años de silencio. Hubo una crisis. Después de tanto haber dependido el pueblo de la voz de los profetas, el Señor calla por 400 años. Es un periodo de silencio, el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor calla y guarda silencio. El silencio de Dios genera caos, genera distorsión en el pueblo, genera falta de orden, porque quienes estaban hablando ya no hablaban. Pero esta falta de orden trajo consigo un nuevo orden, el orden de Dios. Iglesia, aunque tú y yo no podamos entender, Dios está reorganizando la humanidad. Dios está reorganizando prioridades en cientos de casas, en miles de millones de familias. Yo no quiero ser jamás el que le falte el respeto a las víctimas de este virus, pero sí déjame decirte algo. Sí nos toca a nosotros considerar que esto ocurrió porque necesitamos revalorar algunas cosas. Y tenemos que poner un nuevo orden, tenemos que reorganizar nuestras finanzas. Hoy nos damos cuenta qué tan mal usamos el dinero. Hoy nos damos cuenta qué tan mal estaba quizás nuestra casa, nuestras familias. Hoy los gobiernos se dan cuenta que no están listos para enfrentar todo lo que creen. Hoy nos damos cuenta de muchas cosas. Las crisis no vienen a destruirte, vienen a mostrarte quién eres, vienen a descubrirte. Las crisis no vienen a destruirte, vienen a descubrirte. Este momento es para descubrir de qué estás hecho. Este momento es para descubrir en lo que estás creyendo. Este momento es para descubrir en lo que estás confiando. Este momento es para descubrir en quién estás poniendo tus esperanzas. Este momento es para descubrir lo que hay detrás de todo tu corazón. Y por eso cuando preparaba esta palabra, el Señor me trajo a la reflexión. Y por eso les quiero compartir que cuando Él puso al hombre en el jardín del Edén, en el nuevo orden, le dio una instrucción primordial. Le dijo: domina la creación. Ante un nuevo orden necesitamos ejercer dominio. Necesitamos ejercer dominio. Fuimos creados para dominar. O pregúntele a su esposa si no le gusta a ella eso. Bueno, no voy a entrar en ese tema ahora, pero fuimos creados para dominar. Fuimos creados para ejercer control. A Adán le tocó ejercer control sobre una tierra. Cristo le tocó ejercer control sobre otra tierra. Al Espíritu Santo le tocó y le toca y está ejerciendo control sobre otra temporada. Cada uno de ellos representa una crisis sobre la cual Dios está creciendo y sobre la cual Dios está haciendo de la humanidad su plan perfecto que tú y yo podemos tratar de conocer, pero al final de cuentas solo Él sabe el final de esta historia. La verdad de la verdad es que todo nuevo orden va a requerir dominio, va a requerir ejercicio de la autoridad. Y no sé si se dan cuenta, y creo que eso es muy importante, es muy importante. No sé si se dan cuenta la ley de quedarte en casa. Quedarte en casa no es simplemente que el gobierno no te quiere ver en las calles, es que estar en las calles implica interrumpir el orden. Estamos tratando de reordenar. A todo el que está viendo este mensaje, por favor entienda algo: quedarse en la casa es reordenar otra vez. Necesitamos reorganizarnos. Necesitamos detener el descontrol, detener lo que no podemos parar. Es necesario que entiendas que quedarte en tu casa es respetar el nuevo orden. Sí, hay un nuevo orden, ya no es como antes. Hay que estar en casa. Hay que parar de promover algo que ni siquiera podemos controlar. Algo que nos sacó de control. Hay que detenerlo. Y de la forma en que lo hacemos, el nuevo orden indica que yo debo quedar en casa lo más que puedo. Y los que no se puedan quedar en casa, pues yo te voy a pedir algo: llévalo en tus oraciones. Hay muchos doctores, muchos médicos enfrentando la muerte cara a cara.
Oremos por ellos. Ellos no están exceptos de sufrir la enfermedad. No son robots. Oremos por ellos, que exponen su vida a desafiar el nuevo orden, solamente por amor a los demás. Dios nos está llamando a ejercer dominio. Dios nos está dando una oportunidad para controlar. Decía la semana pasada a los padres de familia, a las madres, a las cabezas de hogar, decía la semana pasada, controlen lo que entra a su casa. No podemos controlar lo que está allá afuera, no podemos controlar el mundo, no podemos controlar que el virus se cure o no se cure, no podemos controlar que una persona lo tenga o no lo tenga. No sabemos quién lo tiene, no sabemos quién no lo tiene. Hay personas que lo tienen y no tienen síntomas, hay otras que tienen síntomas y tienen otras enfermedades. No sabemos quién lo tiene, quién no lo tiene. No podemos controlar allá afuera, pero aquí adentro, en casa, estás llamando a ejercer control. Y así mismo como Adán, como Cristo, como el Espíritu Santo les tocó ejercer control sobre una nueva etapa, hoy Dios nos está llamando a ejercer dominio y control sobre lo que nos ha entregado. A todos el Señor nos ha dado la autoridad y la designación de reordenar. Cuando Dios hace un nuevo hombre en nosotros, cuando le aceptamos, Dios nos está dando la oportunidad de reordenar, de dominar lo que ha de venir. Ante los retos hay una respuesta humana y es el miedo. Véase usted, y no creo que ni siquiera es una palabra correcta, pero vea usted que toda crisis genera un caos. Todo caos se soporta o se fundamenta en la falta de un orden, de un nuevo orden. Ahora, la falta del orden se traduce en miedo. Cuando perdemos el control de las cosas, tenemos miedo. Es natural. Es natural ir en la calle manejando 80, 70 millas por hora y si sientes que estás perdiendo el control, tienes miedo. Si ves que no puedes controlar los gastos en tu familia y que no hay más ingreso, tienes miedo. Cada vez que perdemos el control, nos llenamos de miedo, porque sabemos que algo puede pasar para lo cual no estamos listos. Y eso nos puede destruir. El miedo destruye. La respuesta del hombre ante la crisis es el miedo, el pánico. Usted no ve cómo rápidamente se ha propagado, inclusive más rápido que el mismo virus, el pánico y el temor. Es la respuesta natural del hombre. Miedo, pánico, exageramos, perdemos la dimensión de las cosas, perdemos la percepción y perdemos inclusive la objetividad en otras. Es que tengo miedo, pastor, no sé, tengo miedo. Hay personas que están viendo este mensaje hoy que de verdad tienen el corazón lleno de miedo. ¿Volverás a ser normal? ¿Cuándo volveremos a saludar sin temor? A montarnos en un avión sin temor a contagiarnos. ¿Cuándo se volverán a abrir las fronteras de los países para recibir a cualquier persona sin temor de que estas personas lleven contagio? ¿Cuándo? Hay miedo. Hay miedo en las casas, hay miedo en las calles, hay miedo en los gobiernos. ¿Cómo sabremos que esto va a terminar? Hay miedo, iglesia. Pero déjame decirte cuál es la respuesta de Dios ante las crisis. Lo encontramos en una de las exhortaciones del apóstol Pablo a uno de sus jóvenes favoritos, el apóstol Timoteo, a quien Dios había llamado con un llamado ferviente. Y Pablo le exhorta a Timoteo: tu ministerio tiene retos, tu llamado tiene retos, vas a enfrentar crisis, vas a enfrentar desafíos, te toca enfrentar situaciones, Timoteo. Pero quiero que sepas algo. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí hay algo que me interesa muchísimo, algo que me ha llamado mucho la atención, y es lo que le quiero traer hoy a ustedes. Qué interesante es que el apóstol está diciendo: no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, según la versión del año 1960. No nos ha dado Dios un espíritu de miedo,
sino al contrario, dice Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, lo que me llama la atención, iglesia, es que Él dice, Dios no te dio el espíritu de miedo, pero en vez del miedo, te dio poder, amor y dominio propio. Miedo, poder, amor y dominio propio. ¿Qué tan grande es el miedo? ¿Qué tan poderoso es el miedo? ¿Qué tanto te quita el miedo? Que para Dios sustituirlo, tuvo que multiplicarlo en 3. Es decir, no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, sino que nos dio un espíritu de poder, nos dio un espíritu de amor y nos dio un espíritu de dominio propio. El miedo te inhibe, no te permite actuar, no te permite mover. El miedo te frisa, el miedo te quita el poder. Cuando hay miedo, no podemos amar. O dígame usted, ¿quién con miedo a lo que su pareja puede hacer puede amar a esa pareja? ¿Quién con miedo al futuro puede comprometerse con una pareja? ¿Quién con miedo puede expresar amor? ¿Quién? El miedo inhibe la capacidad de amar. Pero el miedo también hace algo. Y es donde más me voy a enfocar para terminar esta pequeña reflexión de hoy. El miedo no solo te quita la capacidad de actuar, no solo te quita la capacidad de actuar por otros, que sería el amor, pero también te quita la capacidad de actuar por ti mismo, que sería el dominio propio. Dios nos creó para dominar. Y el peor enemigo de tu llamado, déjame decirte cuál es el dominio propio. Perdón, es el miedo que te quita el dominio propio. Te quita la capacidad de contenerte, te quita la capacidad de soportarte, te quita la capacidad de actuar, te quita la capacidad de actuar por otros. El miedo te quita la capacidad de vivir, el miedo te quita la capacidad de soñar, el miedo te quita la capacidad de que puedas tener control de aquello que Dios te ha dado. Ahora me pregunto, ¿qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? El Señor te dio amor, el Señor te ha dado vida, el Señor te ha dado paz, el Señor te ha dado su espíritu, el Señor te ha dado templanza, te ha dado benignidad, te ha dado mansedumbre, el Señor te ha dado gozo, el Señor te ha dado fe, el Señor te ha dado alegría. ¿Sabes lo que hace el miedo? Te quita tu control sobre esas cosas. Así es. El miedo te quita la capacidad de creer. ¿Sí? Así es. No es la duda el mayor enemigo de la fe, es el miedo. El miedo te quita la capacidad de amar a tu familia. El miedo te quita la capacidad de amarte a ti mismo. El miedo te quita la capacidad de soñar, de ver más allá. El miedo te quita el poder, esa fuerza con la que venías, esa fuerza con la que caminabas, esa seguridad con que este 2020 iba a ser un año grandioso, iba a ser un año diferente, iba a ser el inicio de una nueva década. ¿Qué pasó con todo ese poder? Hay miedo, ¿verdad? He visto unos memes que, perdónenme por traer esto acá, pero no lo puedo dejar de traer. He visto unos memes de personas que dicen, ay, 2020 te pedí que me sorprendiera y bueno, pues ya para, por favor. Y otros más todavía que decían a los que pidieron que el 2020 fuera diferente, ¿qué tal les va con el 2020? Pero ¿cuántas expectativas habían hace 2-3 meses atrás con este año? No permitas que el miedo te robe tu año. No permitas que el miedo te robe tu fe. No permitas que el miedo te robe lo que el Señor te ha entregado. El dominio es propio. Date cuenta que no es un espíritu de dominar a otros. Mira a tu pareja y dile así como con un dominio.
propio. No es que domines a otros. El espíritu que viene de Dios es el espíritu que te ayuda a dominarte a ti. El espíritu que viene del diablo es el que quiere que tú domines a otros, porque te vas a estresar, no vas a poder dominar a nadie, las personas son indomables, te vas a molestar, vas a perder el control. Mira cómo está la policía, el ejército nacional tirado en las calles tratando de controlar a los demás. ¿Sabes lo que cuesta controlar una población? Enfócate en controlarte a ti mismo. El Espíritu de Dios que sustituye el espíritu del temor es el espíritu de dominio propio. ¿Te estás saliendo de control? Trae esta pregunta a tu mente, a tu corazón. ¿Te estás saliendo de control? ¿Tu miedo está exagerando tu capacidad de controlarlo? ¿Sientes una ansiedad o un estrés que sobrepasa tus capacidades de controlar? ¿Sientes que estás perdiendo el control de tu vida, de tus sentimientos, de tus expectativas? ¿Sientes que estás perdiendo el control de tu gozo? Se va fácil, estás vulnerable, estás volátil, estás subiendo, estás bajando. Hoy vengo de parte del Señor a decir: ejerce dominio. Levántate en fe y ejerce dominio. Levántate en autoridad y ejerce dominio sobre lo que Dios te ha entregado. Actúa en poder, actúa en amor y ejerce dominio sobre lo que el Señor ha puesto sobre ti. ¿Qué te ha dado el Señor? Sus promesas. Domina sus promesas. ¿Qué te ha dado el Señor? Paz. Guarda esa paz. ¿Qué te ha dado el Señor? Gozo. Guarda ese gozo. No permitas que una temporada del año, un momento de nuestras vidas, tenga tanto poder de cambiar el resto de ellas. Hay un nuevo orden que está naciendo en ti, pero en lo que este proceso surge, no pierdas el control. Iglesia, no pierdas el control, no pierdas la fe. Lucha, pero lucha contra el miedo, no contra el coronavirus. De verdad te lo digo, nosotros no podemos controlar el coronavirus, pero sí puedes quedarte en casa. ¿Por qué hay que ser tan ambicioso de decretar sobre el coronavirus que cese ahora en el nombre de Jesús? No, yo no voy a orar para que el coronavirus pare en el mundo entero, no es que no lo he hecho. Lo que quiero hacer con esto es, en vez de pedirle a Dios que controle el coronavirus, mejor le pido a Dios que te ayude a ti a quedarte en casa. Pienso que sería más lógico. Y no solo más lógico, más prudente. Dominio propio. Ejerce dominio propio. Ejerce el dominio sobre lo que es propio. ¿Qué es propio de ti? Domínalo. ¿Qué es propio de ti? Contrólalo. ¿Qué es propio de ti? Guárdalo. Ejerce dominio personal. Este es el momento de ejercer dominio personal, no colectivo, personal. Y si cada uno se controla, puedo asegurarte que el impacto será colectivo. Puedo asegurarte que el cambio será en tu familia, que el cambio será en tu comunidad, será en tu nación, será en el mundo. Este es un momento donde el dominio propio es fundamental para contener lo que nadie puede contener. Si nos controlamos, si ejercemos la autoridad de Dios para controlarnos a nosotros, estaremos iniciando la restauración del orden que Dios tiene para nuestras vidas. No te ha dado Dios un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. En circunstancias especiales como las que estamos viviendo ahora, iglesia, es importante que puedas entender que necesitamos actuar. No es tanto pensar. Ya el Señor te dio lo que tienes que pensar. Y durante 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años de tu vida has estado aprendiendo de su palabra y has estado aprendiendo a caminar en su palabra. Este es el tiempo en que usas ese aprendizaje. Este es el tiempo en que usas esa palabra. Este es el tiempo en que te amarras de las promesas. Este es el tiempo que te levantas bravo a pelear por lo que es tuyo. ¿Y sabes lo que es tuyo? Tu vida, tu paz, tu tranquilidad,
tu gozo, tu alegría, tu fe. Este es el momento en que estamos en guerra, pero en guerra interna. La guerra más grande es dejar que una partícula nos robe las esperanzas. La guerra más grande es permitir que una partícula invisible me cambie la idea del Dios visible que tengo. Dominio propio. Iglesia, amigo, familia que está viendo este mensaje, estamos en tiempos de ejercer dominio propio. Estamos en tiempos de vencer el temor con dominio propio. Estamos en tiempos de vencer el miedo con dominio propio. Si sientes miedo, comienza a buscar en ti lo que ya Dios te ha dado, porque sientes que algo se está saliendo de control. Sientes que algo se está yendo de tus manos. Y eso se recupera con dominio propio. ¿Cómo puedo estimular? ¿Cómo puedo practicar el dominio propio, pastor? Bueno, la Biblia enseña, pues no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Pídele a Él. Voy a decirte una cátedra psicológica de cómo estimular y cómo desarrollar habilidades para tener dominio propio. Pero ante esa cátedra quedaría pequeña. Cuando la misma palabra enseña en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, la segunda parte, Dios te da poder, amor y dominio propio. Pidámosle a Dios dominio propio. Pidámosle a Dios autoridad sobre nuestros miedos, fuerza sobre nuestro miedo, fuerza sobre nuestras inseguridades, que nos dé paz por encima de nuestras inquietudes. Pídele a Dios. Ve de rodillas y dile: Señor, te necesito hoy más que nunca. Dominio propio, iglesia. Enfrentemos esta crisis con dominio propio. Que el caos externo termine en la puerta de tu casa. Que el caos externo no logre cruzar las puertas de tu casa. Que el desorden del mundo no logre penetrar al orden de Dios en tu casa. Y siento de parte del Señor decir esto: el príncipe de este mundo, todos sabemos quién es, ¿verdad? Sin embargo, en tu casa, ¿quién reina? ¿El miedo? ¿La inseguridad? ¿O Jesús? Si en tu casa está centrada la palabra de Dios, entonces en tu casa operará el reino de Dios. Tú controla lo que puedes controlar, iglesia. No controles más, no quieras más. Controla lo que puedes controlar. Controla tu casa, controla tu vida, tus emociones, tus alteraciones, tu fe. Dominio propio. Y créele a Dios, porque Él va a actuar de manera sobrenatural en tu vida, en tu casa. Él va a actuar de manera sobrenatural por ti. No puedo orar para que Dios pare la pandemia, porque Él, de alguna manera u otra, la permitió. Pero sí puedo orar para que en las casas de los hijos de Dios se manifieste sobrenaturalmente su gracia y su amor para con aquellos que Él tiene misericordia. Así que oremos al Señor ahí donde estás. Oremos al Padre que nos escucha y retomemos hoy el control. Recuerda, las crisis generan un caos, ¿sí?, que se traduce en un desorden, y ese desorden requiere dominio propio para reordenarse. No voy a seguir en el tema por cuestión de tiempo, pero Adán y Eva enfrentaron su nueva crisis por falta de dominio propio. Jesús se vio en la misma situación y por poco y destruye el orden de Dios, pero cuando se vio en ese momento dijo: ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dominio propio. Iglesia,
El dominio propio es la clave para salir de esta situación victoriosos. Dominio propio. Y si cada quien se domina a sí mismo, créeme que dentro de poco estamos fuera de esta situación. Dominio propio, iglesia. Domina lo que Dios te ha dado. Ora con tus hijos, ora con tu esposa, ora con tu esposo, ora con tus hijos, ora con tu familia. Y decláralo así en el nombre de Jesús. En esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. A pesar del miedo, yo le creo a Él. A pesar de la inseguridad, yo confío en Él. Dominio propio, iglesia. Y si sientes que lo estás perdiendo, llama a tus pastores, llámanos. Queremos orar contigo, queremos escucharte, queremos orar contigo. Queremos escucharte, queremos orar contigo. Otra vez, queremos escucharte, queremos orar contigo. Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guarda tu iglesia. Guarda los pensamientos de tu iglesia. Que esta palabra que ha salido de tu corazón para nosotros, hoy haga por lo cual tú la has enviado. Nos edifique y nos transforme. Señor, provéenos de dominio propio. Provéenos de un espíritu de poder. Provéenos de un espíritu de amor. Y provéenos de un espíritu de dominio propio en el nombre de Jesús. Que salvaguardemos lo que tú nos has entregado. Que guardemos a toda costa lo que tú nos has dado. Que nadie toque mi fe. Que nadie toque mi gozo. Que nadie toque mi alegría. En el nombre de Jesús. Amén.